Hola a toda la comunidad. Hoy traemos un programa muy interesante sobre fuerza y resistencia. Aquí te voy a mostrar cómo debes de realizar los ejercicios, qué ejercicios realizar, cuántos ejercicios realizar, en qué etapa la debes de realizar y los porcentajes en los que lo debes de realizar. No te voy a mostrar la técnica de cómo realizar. Te recomiendo que consultes videos en los ejercicios que son muy complejos de halterofilia o de powerlifting, lo que es la fuerza. Ok, sin más preámbulos, vámonos a lo que nos interesa y espero que lo disfrutes. Bien, entonces empecemos pues con este plan de entrenamiento. Como vemos, aquí es un periodo preparatorio. Por lo general, este se divide en dos fases, lo que es la general y la específica. Pero aquí solamente veremos la general. Después continuaremos lo que sigue del plan hacia la derecha. Bien, ¿qué nos interesa aquí? Lo que vamos a ver es la fuerza y resistencia. Es para planificación y desarrollo de la fuerza a largo plazo. Hay que tomar en cuenta eso. Habiendo dicho esto, vamos a ver el mes de septiembre. En el mes de septiembre vamos a desarrollar 4 microciclos, o sea, 4 semanas que tiene el mes. Y vamos a realizar 3 veces entrenamiento de fuerza y resistencia en la semana. En este caso, aquí te pongo lunes, miércoles y viernes, ¿no? Acá seguiría pues la otra semana, el otro microciclo. Aquí es una rutina. Este mes va a consistir en realizar 3 semanas para atletas que estén algo avanzados y los que no pueden realizar una o dos rutinas. Y después vamos a explicar los porcentajes, cuántas repeticiones pueden hacer, cuántas series, cuántos días, etcétera, de acuerdo a tu nivel de entrenamiento en el desarrollo de la fuerza. Entonces, después voy a grabar la rutina 2. Aquí ya le puse 1. Aquí esa sería la rutina 2 y rutina 3, que serían los siguientes dos videos, ¿no? Antes de entrar a esto, ya pasamos la etapa general, como vemos aquí en azul. Aquí son 4 semanas. Por lo general, para atletas principiantes se pueden hacer hasta 6, 8 o 12 semanas, que es más recomendable. Atletas más experimentados en el desarrollo de la fuerza, con entrenamiento de la fuerza, realizan 4 o 3 semanas. Pero ya estamos hablando de atletas muy avanzados, ¿no? Que ya tienen técnica desarrollada y solo entran a condicionar el cuerpo. Entonces ya tenemos esto y vamos a pasar a ver lo que son las rutinas de los ejercicios, que son muy rápidos y muy simples. Solamente grabé lo que es una serie de 10. No te voy a grabar las 3 series de 10, que en esta ocasión sí realicé todas las series completas, ¿no? Ok, pasemos a lo siguiente. Aquí quiero explicarte muy en rasgos generales lo que es el entrenamiento, planificación y desarrollo de la fuerza a largo plazo. ¿Ok? No vas a obtener tu máximo rendimiento, digamos que si entrenas 2 meses, 3 meses, 6 meses. No, 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 no. Primero te voy a explicar para que entiendas cómo funciona el cuerpo, algunos aspectos de fisiología. Aquí tenemos el cerebro, digamos, y aquí la espina dorsal. Entonces aquí tenemos el sistema nervioso central, que se divide en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso, ¿no? Según expertos, estudios científicos han mostrado que la adquisición o el desarrollo de la fuerza en el ser humano va de acuerdo, va de acuerdo a su sistema nervioso conforme se va desarrollando. Esto es cuestión de, pues lo que todos conocemos, ¿no? Creo que es testosterona. A veces se me confunde cómo mencionarla, pero va de acuerdo a esto. Ok, habiendo tenido esto ya de forma simple, podríamos decir en forma general, es una tabla que yo hice, que se me ocurrió. Aquí no es exactamente fuerza máxima, puede ser fuerza total, puede ser fuerza absoluta, como la quieras llamar, ¿no? Pero el chiste es llegar a lo más alto, a lo más alto de lo alto. Si tu entrenamiento va de acuerdo a la planificación y al desarrollo, digamos que empezaste a los 10, 15 años
bajo una metodología del entrenamiento, iría subiendo prácticamente poco a poco los porcentajes. Lo voy a hacer rápido para que no nos tardemos tanto. Entonces, se podría decir que más o menos entre 25 años el atleta podría tener su máximo desarrollo de fuerza tanto fisiológicamente como entrenablemente. ¿Ok? Son dos términos diferentes. Pero entonces aquí ya vemos que es una planificación que se hizo a través de los años y cómo se fue adquiriendo la fuerza. ¿Ok? Y este es el desarrollo de la fuerza a largo plazo, que sería toda tu vida deportiva. Ahora, con el tiempo, que ya estamos hablando, ponle tú, ya ponemos a 30 años, lo que te quiero explicar es el tema de azote de ahorita en los videos y de todo, y que su servidor también se está dedicando a este estudio, ya por la edad también. Aquí de los 30 años empieza a decaer tanto la fuerza como la pérdida de masa muscular, lo que le llaman la sarcopenia. Entonces, aquellos que le interesen mantenerse jóvenes, mantenerse en forma y prolongar o ser más longeva la vida, entonces aquí, pues no nomás aquí, no, sino que aquí hay que echarle más ganas para combatir la vejez. Se dice que se pierde 1% por año, entonces ahí vele sacando, ¿no? Es un solamente general. Bien, pues entonces la curva iría que va subiendo el atleta y llegando aquí a su máximo rendimiento. Aquí sería el alto rendimiento para estas personas. Ya puedo hacer mención de nombres de atletas de élite, pero no es el tema. Y tú puedes ver muchos videos de atletas donde están, que este es solamente el entrenamiento del desarrollo de la fuerza. Y pues aquí vamos ya para la vejez, ¿no? Aquí hay que echarle muchas ganas a lo que es la pesa, moverse y activarse en la fuerza. Bien, entonces vamos ahora sí a pasar ya a los ejercicios para mostrarlos y llevarlos a cabo. Aquí vamos a explicar brevemente la tabla de los ejercicios. Este es mi pizarrón, solamente le tomé una foto a la parte de arriba. Los días lunes vamos a hacer squat, en press, sentadilla y empuje, sentadilla trasera y inclinación, el press de banca a media, alzado, el leg de curl y vamos a hacer los bíceps y los abdominales. Los abdominales, yo puse dos variantes en los ejercicios que vamos a ver todo esto. Si te preguntas por qué tengo en inglés los ejercicios, lo que pasa es que la mayoría de los libros que leo en relación a este tipo de ejercicios, lo que es halterofilia y el powerlifting y todo lo que es pliometría, potencia, están en inglés. Ya estoy aprendiendo más o menos los términos más adecuados en español. Están muy largos, pero ahí la llevamos. Entonces aquí están las series que va a hacer, las repeticiones, el peso, el porcentaje. Aquí te dejo los porcentajes: moderado, moderado alto y moderado ligero. Ok, aquí según te presente las semanas 1, 2, 3 y 4. Semana 4, las repeticiones. Aquí falta el descanso, un minuto entre repeticiones, entre series. Puedes descansar un minuto, ¿no? Tanto para las series como para las repeticiones. El orden de los ejercicios, así como van. Así como van lo del orden de los ejercicios, es recomendable que los hagas y es lo que recomiendan los libros. Analizando brevemente, pues si hacemos 10 squats, 3 de 10, 30 squats con press, estamos atacando principalmente, por decir, lo que son los glúteos y los isquios, pero aquí continúa y seguimos atacando los glúteos, ¿no? Y lo que es los isquios y la cadera y todo eso. Entonces, para que le prestes atención a esto, porque inclusive yo cuando los empecé a realizar me hacía y luego me brincaba para acá y luego me brincaba. Después volví a leer el libro, le presté más atención y ya encontré pues esta solución, ¿no? Porque realmente así se debe hacer porque están diseñados para algo. Entonces, aquí vemos que es moderado, ya están los porcentajes. Este es un modelo de entrenamiento, lo que te decía, para universitarios que están en colegio y que tienen entrenamiento de pesas. Te voy a recomendar que empieces a practicar
estos ejercicios, aprendas la técnica bien. Tú puedes manejar pesos más ligeros como menor a 70%. ¿Ok? Si eres principiante, puedes hacer una serie de 10 de cada ejercicio. Si eres intermedio, puedes hacer 2 series de 10 y normalmente pues 3 de 10. Y atletas más avanzados pueden hacer 3 de 15 y agregar unos 2, 3 ejercicios más. Su servidor en particular, yo realizo al final de esto, agrego, puedo decir el hip thrust, agrego el single leg o los isquiotibiales en la banca, ¿no? Pero esto ya es para más avanzados y ahí yo meto más repeticiones entre los pesos estoy bien. Más adelante te voy a explicar cómo calcular tus RMs. Voy a hacer un test, me voy a hacer un test yo o dos de uno o dos ejercicios y con una aplicación que está ahí en el internet para ponértela para que tú puedas calcular tus RSM. Esto no lo vas a encontrar en ninguna parte. Esto son ejercicios avanzados. Estos se hacen en los altos rendimientos de corredores de alto nivel. Sí es una base general, pero va enfocada a corredores. Tú puedes encontrar mucho de estos pues en el internet, ¿no? Pero no cuando se le da el enfoque a la carrera, que hay que trabajar ejercicios multiarticulares, ¿no? Donde se involucre una o más articulaciones, ¿no? Como el squat y press, pues ahí estamos hablando de unas 3 articulaciones. Bueno, cualquier cosa, pues ahí en general, aquí está lo que se necesita saber. Vamos a pasar a los videos o si ya los puse, ¿no? Anteriormente o no los puse. Bien, bien, vamos a comenzar con los ejercicios demostrativos, como ya se ha estado comentando anteriormente. Y solamente vamos a hacer squat en press. Hay que estirar bien los brazos arriba para el trabajo de hombros. Si la técnica no la sabes, puedes ver, hay muchos videos de halterofilia y cómo practicar la técnica, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo aquí en explicación de la técnica, la posición de las piernas abiertas a la altura de los hombros y así en lo sucesivo. Aquí estamos en el patio de tu casa. Aquí realizo yo todos mis entrenamientos, no necesito ir a ningún gimnasio. Obviamente lo que necesito lo tengo, que son los estudios. Y claro que se me haría mejor en un gimnasio, pero pues si tú vas a un gimnasio los puedes realizar, no hay ningún problema. En el gimnasio, en tu casa, ya que muchas personas trabajan, no tienen tiempo de ir a un gimnasio o tiempos de lluvia, etcétera, ¿no? Y los que no tienen herramienta, pues se los pueden ir consiguiendo su barrita, sus discos, poco a poquito hasta que armen su gimnasio. Solo necesitas conocimiento, solo necesitas saber qué hacer. Bien, aquí seguimos con la pura sentadilla, ya aumentando un poquito el peso. No te olvides siempre calentar unas 2 series sin peso para entrar en calor a la técnica y activar los músculos, ¿no? Eso es muy importante. Yo no te los estoy mostrando aquí, pero te los menciono porque es la técnica, es la metodología. Como ves, aquí sí lo hago con poquito peso. Es el que mejor video se tomó de los 3 que hice de press. Pero aquí estamos, ¿no? Para que veas y aprendas. Vamos a seguir aquí. Es 3 de 10. Aquí hago una de 10. Y pasamos al siguiente ejercicio. Como ves, ya le quito los discos a la barra. Quiere decir que ya hice otras series con más peso que te comentaba, ¿no? Que voy aumentando, pero solo estoy haciendo una serie como demostración para ti. Aquí hago lo que es el leg curl. Van a ser 3 de 10. Aquí ya le aumenté discos. Quiere decir que ya hice otra repetición anteriormente, otra serie. Y solo te lo menciono como demostración, ¿no? Aquí son 2 ejercicios. Mira, si vas a un gimnasio, el que estoy haciendo con ligas, pues los haces en la máquina, ¿no? Yo no tengo la máquina, pero te lo enseño con eso. Y si no, puedes hacer el de remo, que es tan efectivo como ese para corredores. Y para trabajo de resistencia general. Aquí en este tipo de ejercicio vamos a hacer aquí 5 por 25 lumbares, muy importante. Lo puedes hacer en el suelo. A lo mejor para el otro video lo grabo en el suelo, pero yo lo hago aquí en la máquina. Me gusta hacerlo aquí. Entonces, para el otro video te lo grabo en el suelo para que veas que lo puedes hacer también ahí. Y otro ejercicio que estoy haciendo ahí, dos variantes. Ahí puse 5 a 25, pero puede hacer
uno de este, otro del que sigue y otro que sigue. Acuérdate lo que te mencioné en el plan de entrenamientos. Los ejercicios los tienes que realizar en orden como van, ¿no? Esto ya es el último ejercicio, las últimas series. Aquí te muestro si unas variantes. Si pones los pies sobre el suelo, es menos esfuerzo para el abdominal. La técnica de ahí te indico que no, está incorrecto jalarse la cabeza o aventarse. Igual la posición arriba de las piernas arriba, aislamiento de cadera, es más duro realizarlo, ¿no? Ahí te muestro cómo debes de presionar el abdomen, que es la técnica correcta. Puedes hacerlo para los oblicuos, laterales, etcétera. Si este contenido te gustó y de tu grado, no te olvides compartir, darle me gusta, suscribirte y échale ganas. Aquí vamos a ir desarrollando poco a poco, llevarte lo mejor posible a que logres tus objetivos, ¿ok? Te mando un abrazo, no dejes de compartir el canal para que crezca y así vayamos aumentando la comunidad y enseñando a más gente. Chao y hasta luego.